sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Buenas tardes a todos. Con frecuencia y a pesar de los notables fracasos que en mayor o menor medida está cosechando el intervencionismo estatal en distintos lugares del mundo, además, seguimos escuchando a un importante porcentaje de la población clamar contra la libertad, exigiendo más Estado y más intervención en todos los ámbitos de la sociedad. Y fíjense que es en ese clamor en donde llama más poderosamente la atención el éxito adoctrinador socialista siempre a la hora de narcotizar a la población sobre el estado de semiesclavitud en la que el Estado sumerge prácticamente a todos sus ciudadanos. Lo cierto es que parece que casi nadie es consciente de las cadenas con las que cada día sale a la calle. Y a todas esas personas me gustaría lanzarles un reto desde este vídeo. Me gustaría saber cuántas de esas personas que reclaman más Estado, que reclaman cada día más intervención estatal, son capaces de ver este vídeo hasta el final sin acabar con una cierta sensación de agobio, de opresión en el pecho. O cuántos de ellos cortarán este vídeo a la mitad porque ese agobio sea francamente insoportable. Se trata, lo que les voy a contar a continuación, tan solo de un brevísimo resumen del escaso margen de libertad que nos deja el Estado para vivir, pero les puedo garantizar que ese margen es mucho menor de lo que aquí describo. ¿Aceptan el reto? Perfecto, pues entonces comenzamos y conviene recordar lo siguiente. El gobierno establece qué tipo de negocios se pueden abrir, con qué horarios y en qué condiciones, porque el Estado sabe mejor que tú a qué hora necesitas comprar y qué cosas necesitas comprar. El Estado te dice qué precios habrán de manejar las distintas empresas de un sector y lo hará por medio de las leyes de defensa de la competencia, porque el Estado lucha contra los presuntos monopolios, pero precisamente ejerciendo su propio monopolio de utilización de la violencia. El Estado te dice cómo has de contratar o en qué condiciones has de ser contratado, porque el Estado conoce mucho mejor que tú tus capacidades y tus necesidades económicas y laborales. El gobierno te dice qué tipo de drogas puedes consumir y dónde las puedes consumir, porque el Estado vela siempre por tu salud física, salvo en los casos en que tu adicción engorde a las arcas públicas. El Estado te dice cómo y con quién te puedes casar y bajo qué condiciones puedes anular esa unión, porque el Estado conoce mejor que tú tus sentimientos y tus necesidades afectivas. El Estado regula bajo qué condiciones una madre puede deshacerse de su futuro hijo, y ese mismo Estado regula la deuda que dejarás a tus herederos el día de tu fallecimiento. El Estado regula sobre tu vida y sobre tu muerte. El Estado establece los planes de estudio de los colegios y universidades que marcarán el futuro de tus hijos, porque es bien sabido que el criterio de un ministro de Educación es legendario por su infalibilidad y por su universalidad. El Estado te dice cuándo puedes empezar a trabajar y cuándo debes jubilarte. El Estado te obliga a elegir su sanidad. El Estado regula los medios de comunicación porque solo el Estado sabe qué noticias son buenas para ti y cuáles pueden ser perjudiciales para tu bienestar personal. El Estado decide qué carreteras usarás y qué velocidad habrás de utilizar por esas carreteras, porque nadie mejor que el Estado sabe a dónde quieres ir y cuánto debes tardar en llegar. El Estado decide cuántos aeropuertos necesitas y la mejor ubicación de los mismos, porque si quieres salir volando del país, el Estado te indicará cómo y desde dónde podrás hacerlo. El Estado decide cómo serán las calles de tu ciudad, calles que el Estado pagará con tu dinero y que te realquilará en forma de zona azul para el aparcamiento. El Estado sabe qué tipo de ciudades necesitas para vivir y dónde y en qué condiciones habrás de aparcar tu coche. El Estado regula qué tipo de energía debes consumir, si son combustibles fósiles, renovables, nucleares. El gobierno regula las farmacias también y decide su ubicación y su número. El gobierno regula lo que deben producir los agricultores, porque nadie, como un ministro de Agricultura, para conocer los deseos alimenticios de la población. El gobierno regula la producción ganadera y la producción láctea, porque el gobierno sabe que la naturaleza se equivocó y dio un exceso de capacidad productiva de leche a las vacas. El Estado realmente sí que sabe cuál es la cantidad de leche óptima necesaria para los consumidores. El Estado regula el momento en el que puedes opinar sobre su funcionamiento y por ello, cada 4 años, hay un día en el que el Estado te permite opinar y toma en cierta consideración tus opiniones. El Estado establece a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. Y el Estado regula cómo de igual debes ser a los demás. El Estado regula dónde puedes construir tu casa
¿Y cómo habrás de hacerlo? El Estado decide quién puede portar armas y quién no. El Estado regula la propiedad privada y por ello castiga la eutanasia o el suicidio. Al fin y al cabo, tu vida es una propiedad que el Estado te ha cedido en régimen de concesión y solo el Estado puede decidir sobre ella. El Estado establece qué productos podrás adquirir y consumir y qué calidades deberán demostrar estos productos, puesto que las políticas arancelarias van siempre orientadas a la defensa del consumidor, como todos sabemos. El Estado establece en qué condiciones puedes entrar y salir del país. El Estado regula el papel de la mujer en la sociedad. El Estado establece qué moneda utilizarás obligatoria y forzosamente en tus transacciones. El Estado regula qué recursos naturales puedes explotar y cuáles no. El Estado establece quién puede conducir un vehículo y quién no. El Estado regula la validez o no de un profesional a través de sus acreditaciones oficiales. Fíjense, por ejemplo, el mejor constructor de puentes del mundo solo podrá ejercer si tiene un título oficial de ingeniería expedido por un Estado, o un título de abogado, o un título de médico, cualquier otro título oficial. Solo serás un profesional apto cuando el Estado lo determine. El Estado regula cómo has de ahorrar y bajo qué condiciones, porque solo un ministro de Economía es capaz de conocer el valor de los tipos de interés que deben regir la economía de un país. El Estado regula la suerte y la fomenta, y se lucra con los juegos de azar. El Estado corrige al sol y a las leyes astronómicas y por ello regula la hora también. El gobierno legisla y decide también en el mundo de las ideas a través de las leyes de la propiedad intelectual. El Estado regula la creación cultural y establece qué tipo de cultura has de consumir. El Estado regula la publicidad comercial para verificar que no te engañen. Pero fíjense, esta ley se deroga en épocas de las elecciones para que la misma ley no afecta a los programas de los partidos. El Estado regula cómo has de ser solidario y qué tasa de solidaridad te corresponde, con iniciativas como la del 0,7%. El Estado legisla sobre el modo en que pueden reproducirse sus ciudadanos y por ello establece leyes de fecundación in vitro, leyes sobre los vientres de alquiler, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el Estado decide quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. Y son los Estados los que declaran las guerras y son esos Estados los que te obligan a matar en su nombre. Los ciudadanos de un país generalmente no declaran la guerra a los ciudadanos de otro país. Son los estados los que generan guerras con otros estados. En fin, este es tan solo un breve resumen de lo que supone un esquema de aniquilación de la libertad como es el esquema estatal. Para todos aquellos que reclaman más Estado y que han podido ver este vídeo hasta el final sin notar ningún tipo de opresión ni ningún tipo de falta de aire, tan solo me queda decirles lo siguiente. La única regulación posible de la libertad, la única, es la que viene dada por el respeto escrupuloso a la propiedad privada. Y el Estado, como principal agresor de esta propiedad privada, es siempre sinónimo de esclavitud. Cuanto más grande es el Estado, menos sitio queda para la libertad y para el individuo. Recuerden esto. Un fuerte abrazo liberal y buenas tardes a todos.